Vamos a entrevistar al profesor Hans Igor, fue estudiante y ahora es docente de la Universidad Distrital. Eh, ¿Cómo se encuentra, profe? Buenos días, muy bien, gracias, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señor. Vamos a hacerle 5 preguntas Ok, de la vivencia en la universidad. Entonces vamos a comenzar. listo, cuénteme. Entonces, la primera pregunta que le tengo al docente es: ¿cómo describiría el significado de esta doble vivencia en su vida como profesor y como estudiante? ¿Cómo describiría, perdón, qué? ¿Me Eh, repite? la doble vivencia de ser estudiante y ahora profesor. O sea, haber sido estudiante y Ujú. ahora profesor. En ambos casos me ha ido muy bien. Yo entré aquí a estudiar electrónica por gusto. Fue uno de los casos raros que pienso yo que ocurren. Yo me he dado cuenta con muchos estudiantes, ahora que soy profesor, que algunos entran a estudiar electrónica porque alguien les dijo, porque alguien les recomendó o porque querían ver algo en una universidad, pero no sabían si en realidad querían estudiar electrónica, y eso en realidad es algo que yo creo que hay que revisar. Entonces, cuando yo estudié electrónica lo hice con convicción, y pues cuando uno estudia algo que le gusta, pues lo que yo me he dado cuenta es que a uno le va bien. Entonces a mí me fue muy bien como estudiante, me sentí muy a gusto, muy cómodo, y luego cuando tuve la oportunidad de ser profesor de la universidad, pues no lo dudé. A mí me invitó un profesor para ser profesor de electrónica 1 como profesor de cátedra. Hice todo el proceso del concurso de vinculación especial, no lo gané. Luego me llamaron que el profesor que habían dado como ganador renunció, me volvieron a llamar, no servía el horario, bueno, todo se dio para que yo no fuera profesor, pero renunciaban los profes hasta que dijeron que el profe Hans tome en otro horario. Y a partir de ahí me vinculé con la universidad y me ha ido muy bien. Yo siempre me he sentido muy a gusto aquí en la universidad. Entonces, ¿qué cambio entre ser estudiante y ser profesor? Pues en cuanto a bienestar, he estado bien en ambos lados. Entonces, esa sería mi respuesta. La segunda pregunta que planteamos es: ¿existe algún recuerdo o espacio físico del campus que haya marcado especialmente su sentido de pertenencia y su forma de entender la universidad? ¿Alguna parte del campus que haya dado? Es difícil porque desde que yo estudiaba, esta sede, la sede central, ha existido. Lo que pasa es que ha tenido cambios. Entonces yo estuve en la época donde aquí existía el edificio que luego fue llamado Suárez Copete, que tumbaron para el edificio de laboratorios que están construyendo ahorita. Y viví la época cuando existía aquí una casa antes de que construyeran el edificio Sabio Caldas. Era lo que llamaban patio bonito. Entonces le decían patio bonito porque era una casa que en la mitad tenía un patio, y la verdad pues no era tan agradable como su nombre lo indica. Ahí estaban funcionando los laboratorios. Recuerdo tener ahí laboratorios de circuitos y de electrónica. Primer circuito, circuitos 2 y la primera electrónica, electrónica 1. Tumbaron ese edificio, construyeron luego tuve aquí laboratorios. Recuerdo que los laboratorios los pasaron al sótano de este edificio antes de que habilitaran toda la planta. Luego fui monitor. Cuando fui monitor, entonces pasaron los laboratorios al edificio que luego se llamó Suárez Copete. O sea, eso fue unos cambios totales. Entonces esos edificios ya no existen, pero sí me da como ese sentido de pertinencia el lugar y haber sido parte de esa evolución, por decirlo de algún modo, de que ya ahorita tenemos un edificio, ojalá, para los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué cambios estructurales o de pensamiento nota en el estudiante actual? O sea, en su forma de pensar o de la carrera en general. Ok, sí he notado un cambio, pero es un cambio más bien generacional. Con cada generación uno se da cuenta como que cambian las costumbres. Yo vengo de una época donde no había internet. Empecemos por ahí. O sea, me tocó la época de que no había internet y empezó el internet a masificarse, pero era costoso. Entonces existía como tecnología, pero no teníamos acceso libre o fácil a la conexión a internet. Había que pagar por el servicio de internet
y era muy caro, y eso lo hacían por decirlo así, como en una especie de sitio donde prestaban servicio de fotocopias y computadores, ¿sí? Entonces, entendiendo esa época en donde el acceso a la información, principalmente de buena calidad, se hacía con bibliotecas. Entonces, yo era frecuente visitante de la biblioteca Luis Ángel Arango. Recuerdo que en los primeros semestres, los viernes teníamos clases solo como de 8 a 10. Bueno, en esa época era de 7 a 9, no existían las horas pares. Entonces, de 7 a 9, y a las 9 nos íbamos con mis amigos caminando hasta la Luis Ángel y nos quedamos todo el día consultando libros, particularmente para una asignatura que teníamos que se llamaba proyectos de investigación. Y ese era el plan de los viernes. Entonces ya luego se masificó el internet, bajaron los costos, ya uno podía tener internet en la casa, pero igual los buscadores no eran como los de ahora. O sea, no existía Google, estaba Yahoo, y uno buscaba algo y le salió un montón de información que no era la información adecuada. Ahora estamos en una época en donde la inteligencia artificial, el uso de chats basados en inteligencia artificial facilitan mucho eso. Entonces las búsquedas son mucho más concretas y ayudan mucho a tener información como un poco más confiable, diría yo. No sé si eso provoca también un cambio estructural en el pensamiento de los estudiantes, porque como le digo, para nosotros era el viernes vaya y busque la información confiable. Ahora lo pueden hacer desde el celular. Necesito esto, averiguo tal cosa, el profesor me preguntó esta información, ¿qué me dice el chat al respecto? Y le comentaba ahorita con una profesora que estaba reunido que me preocupaba que confiaba mucho en que esas respuestas eran válidas, sin revisar. Entonces me dijo esto el chat, yo lo pongo como resultado de mi tarea, pero yo no hice ni la revisión, ni la reflexión, ni las inferencias, ni obtuve conclusiones de eso. Me preguntaron eso, yo puse eso y acabé. Entonces hay que retomar o hay que revisar cómo sería un uso adecuado de ese tipo de tecnologías. Yo creo que es como ahorita lo que puede cambiar ese cambio estructural en los estudiantes. Ok, profe. ¿De qué manera la formación en la UD contribuye a una verdadera autonomía y una mejora de la sociedad? No sé si en la universidad, porque yo estoy muy atado al programa de ingeniería electrónica, donde soy profesor de planta, y al programa de la maestría en ciencias de la información, donde soy profesor catedrático. No conozco toda la universidad como para poder generalizar, si en industrial, si en sistemas, si en otras facultades como la de ciencias o en la de la que queda por el Vivero o la que queda en Bosa, que son creo que relacionados con áreas de la salud, se maneje lo mismo. O sea, yo puedo hablar por la autonomía de los estudiantes de electrónica y yo creo que contribuye mucho. Los estudiantes del programa de ingeniería electrónica desde el comienzo se les incita de algún modo a que sean autónomos en su desempeño, a que ellos busquen soluciones por su propia cuenta, a que el profesor por supuesto los guía y les dice traten una cosa, traten la otra, pero parte del proceso creativo es ser autónomo, diría yo. Entonces la universidad aporta muchísimo en eso desde los programas que yo conozco. Y ya con respecto a la segunda parte, ¿cierto? Una que usted me decía era la autonomía, ¿cierto? ¿Y la otra? La mejora de la sociedad. La mejora de la sociedad siempre está. O sea, uno cree que no, pero cualquier pequeño aporte que se haga desde el salón de clases, desde el laboratorio, desde pongo un laboratorio para solucionar un problema real, así sea pequeñito, con eso uno ya está haciendo un aporte significativo a la sociedad. La quinta pregunta que tengo es, ¿cómo cree que el pensamiento que se imparte en nuestras aulas ayuda a los estudiantes a enfrentar el contexto social actual de Colombia? Ok. Siempre y cuando ese conocimiento o lo que se imparta en las clases implique algún tipo de relación con la solución de problemas de la realidad, yo creo que el impacto es positivo y está asegurado.
uno entiende que hay asignaturas en donde es necesario fortalecer algún tipo de estructura mental. De hecho, yo soy partícipe de eso. Hablo de, por ejemplo, materias como de matemáticas. Hay veces que uno como estudiante revisa los cursos de matemáticas y siempre tiene esa inquietud. ¿Yo por qué estoy estudiando esta matemática? ¿Para qué me va a servir? Como usted menciona. Y algo que yo le puedo decir es que le va a servir. Usted aún no sabe para qué, pero le va a servir. A mí me pasó, por ejemplo, con los cursos de variable compleja. Una compañera mía que ahora es docente, también de programa de electrónica, me dijo: oye Hans, ¿tú sí crees que variable compleja sea un curso que debamos ver? Y yo, por supuesto, claro que sí. Yo, ¿pero para qué? Digo, nos va a servir. Ponle cuidado que nos va a servir. Tiempo después volvimos a charlar y nos dimos cuenta de que era una asignatura necesaria. Formó en nuestra mente una estructura matemática distinta a la que estábamos acostumbrados. Entender, por ejemplo, en variable compleja, que el conjunto de los números complejos no tienen orden y que debido a eso cambian un montón de propiedades, o que funciones matemáticas como las exponenciales complejas se repiten periódicamente y entonces la matemática que uno conoce básica no es la misma que se aplica en otro contexto, ayuda a cambiar esa estructura mental. Entonces, hay materias que son de la parte teórica que a uno le van a servir, pero para pensar diferente. Y hay otras que uno ve muy directas, como por ejemplo las en las que yo colaboro en electrónica. Yo tengo una asignatura que es teórico-práctica y que se presta mucho para resolver esos problemas que hablamos de la realidad. Entonces, tranquilo, que uno necesita de todo. Como le digo, la diversidad, así como los profesores, también las necesitan las materias. Materias de matemáticas, materias de física, humanísticas, materias de investigación, materias con laboratorio, de electrónica analógica, de electrónica digital, materias de semestres más avanzados, en donde se hablen de líneas profesionales. Todas son importantes. Ok, profe. Y la última pregunta, ya para concluir la entrevista, es: ¿qué mensaje le daría al estudiante para que fortalezca su identidad y no vea la universidad como un trámite o como simplemente el paso para obtener algo? Como ya lo habíamos hablado, muchos estudiantes también entran a la universidad actualmente para estudiar la carrera por beneficio económico, no porque realmente haya un interés nato como el profe comentaba, sino pues como un interés de a futuro, de pronto de tener ganancia, pero no como para aportar a la sociedad. Entonces, ¿qué mensaje le daría al profe a esos estudiantes? Listo. Mi mensaje siempre está orientado hacia una actitud con respecto a lo que uno hace. Tener una actitud de que yo estoy estudiando porque el estudio en la Universidad Distrital me puede servir. No para tener un nivel económico, no para pensarlo por ese lado, sino porque solo haber hecho una carrera profesional lo cambia a uno, cambia como uno se refiere a la vida, cambia como uno reacciona a la vida, cambia la forma como uno se relaciona con las demás personas. Solo por eso la actitud que uno debería tener como estudiante debería ser distinta. O sea, quitarse de la cabeza que yo estudio electrónica es para subir mi estatus social o para ganar tanto dinero. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Hay que pensar que yo estudio ingeniería electrónica es porque voy a tener un cambio positivo en mi vida como persona. Ese sería mi consejo. Ok, profe, muchísimas gracias por Muchísimas el tiempo. gracias a usted por la entrevista y por tomarse el tiempo de venir aquí a este horario a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, profe.